Hola, soy Satia y esto es ¡Qué aventura, Satia! Todavía no hago una intro. Todos tenemos experiencias de vida diferentes. Todos los que estamos viendo este video incluso podemos ser hermanos, vivir en la misma casa y tener experiencias de vida súper diferentes porque estamos vivos. Espero que todos los que están viendo este video lo estén. Hoy es un día importante, al igual que cualquier otro día. ¿Por qué? Porque cualquier día es bueno para darnos cuenta e identificar, pero más allá de darnos cuenta e identificar, es tratar de entender la razón del sufrimiento. Cualquier día es bueno para esto. Porque todo lo que vivimos tiene una razón mayor que muchas veces no comprendemos. Hoy puedes estar acá pasándote la bomba, grabando un video, haciendo lo que más te gusta y 2 segundos después la vida puede haber cambiado totalmente y tu experiencia de vida comienza a ser algo diferente. Y esos cambios tan repentinos y bruscos muchas veces no los esperamos. Generalmente no esperamos ese tipo de cambios en nuestra vida. A los 18 años pasó algo en mi vida que me hizo entender que la vida es cambiante, que no es estática, que es algo que está en constante cambio, que se transforma, que se moldea y que este moldeamiento puede ser para bien o para mal. O sea, pueden pasarnos cosas extremadamente buenas o pueden pasarnos cosas que parecen estar malas o que para nuestros ojos son experiencias de vida malas. Pueden ser experiencias de vida fuertes, pero la palabra malo la vamos a dejar a un ladito ahorita. Lo que es importante comenzar diciendo es que el tiempo es algo que nosotros no podemos parar y no podemos controlar, y que tampoco los acontecimientos internos o externos en nuestra vida ni los podemos parar ni los podemos controlar casi nunca. Principalmente cuando estas acciones dependen de personas adicionales que no somos nosotros mismos, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos, las personas de mi colonia. Todo este tipo de situaciones no dependen de nosotros, sino que dependen de la otra persona. Hace unos días leí en una publicación de Facebook que decía que no todos estamos en la misma barca. Y efectivamente así es, porque la vida sería muy aburrida si todos estuviéramos en la misma barca, contando la misma historia, viviendo la misma historia una y otra vez como un bucle en el tiempo. Que todos tuviéramos las mismas experiencias, el mismo carácter, la misma personalidad, las mismas oportunidades, los mismos talentos, los mismos dones, los mismos errores, las mismas virtudes, las mismas metidas de pata. Esto sería en verdad muy estresante y muy aburrido. Hoy en día la gente está muy cegada por tener muchas riquezas, por no querer envejecer, por encontrar la fuente de la eterna juventud y por no querer sufrir. Digo hoy en día porque creo que antes el sufrimiento tenía una definición muy diferente a lo que hoy conocemos. Y no digo esto de una forma sádica porque así es, amigos, a nadie le gusta sufrir y nadie debería sufrir. Pero aquí nos vamos a plantear varias interrogantes. Pero, ¿y si sufrir es necesario? Ok, la palabra sufrir es una palabra fuerte. Y poner sufrir es necesario también suena súper sádico de mi parte, pero no lo es. Quiero que lo desglosemos y tratemos de interpretarlo. Vamos a tratar de entender la palabra sufrimiento desde el punto de vista etimológico, lo que significa la palabra y de qué latín viene y cómo está conformada, para que tratemos de entender realmente qué es lo que significa la palabra sufrir. Más que sufrimiento va a ser sufrir, porque sufrimiento ya es otro, pero viene de sufrir, ¿no? Pero antes de eso, me pregunto cómo sería la vida hasta hoy si no existiera el dolor, la tristeza o el sufrimiento. Porque la alegría no tendría razón de ser si no tuviera un opuesto que nos hiciera saber que estamos alegres. Y si todo el tiempo fuera alegría, ¿cómo sabríamos que estamos alegres? Me hace cuestionarme eso. Ok, sufrir viene del latín sufferre, que sabrá Dios cómo se pronuncia, y a su vez se desglosa en sub, ferro o ferre, que significa soportar, llevar o producir.
Desde ya la misma palabra nos hace pensar que podemos pasar del ay, cómo sufro, al ay, cómo soporto, ay, cómo llevo esto. Y ahí ya no me salió bien la expresión, pero la misma palabra nos invita a hacer ese cambio, pero no vamos a hablar de eso. Sin embargo, hasta aquí el soporto, llevo o produzco no le dan un significado más positivo a la palabra sufrimiento. Antes de continuar, tengo que decir que no voy a romantizar el sufrimiento, el dolor o el daño que te pudieron haber hecho en algún momento. En ningún momento es mi intención hacer eso. La escritora George Eliot dice, y lo leo porque yo cambio cosas: uno de los beneficios más significativos del sufrimiento se encuentra en que genera un profundo respeto por la realidad. Y por primera vez escuchamos la palabra beneficio del sufrimiento, pero no nos vamos a quedar acá. La activista política Helen Keller dijo que el carácter no puede desarrollarse cuando hay tranquilidad y todo marcha bien. ¿Recuerdas lo que te dije? Soportar, producir, llevar. Cambiemos un poco el orden. Producir, soportar, llevar. Y vamos a comenzar por la palabra producir. Vamos a comenzar pensando que el sufrimiento se produce o lo produzco o alguien lo produce o un acontecimiento lo produce, pero es algo que se produce, es algo que pasa, que sucede, que se produce. Y por eso vamos a comenzar con la palabra producir. El sufrimiento me lo produjo desde aquel accidente de auto. El sufrimiento se produjo desde que mi mamá partió. El sufrimiento se produjo desde que mi abuelita se murió. Yo no soy feliz, yo sufro desde que mi perrito se murió. Vamos a partir desde la palabra producir. Producir. El sufrimiento es algo que se produce. En fin, la pandemia también puede ser un motivo de sufrimiento para muchas personas. Y ya que dejamos en claro la palabra producir, vamos a seguir con soportar. Se produjo el sentimiento y seguimos con la palabra soportar. Vamos a aclarar que los seres humanos soportamos psicológicamente, físicamente y espiritualmente hasta cierto punto. Tenemos un límite y es por eso que hay un montón de memes en redes sociales donde dice: Señor, yo ya me cansé de ser tu mejor guerrero, hay más guerreros en tu batallón, ¿por qué todo a mí? Prácticamente a eso se refiere el meme, ¿por qué todo a mí? Y sin embargo soportamos los acontecimientos, soportamos lo que nos sucede, lo soportamos. No sé exactamente en qué minuto de video vamos, pero hasta este momento yo no te he hablado de Jesús. Hasta ahorita. Pensemos en la pasión de Cristo y el momento tan horrible, espantoso, terrible y doloroso por el que pasó Jesús siendo un hombre de carne y hueso como vos y como yo, una persona de carne y hueso, un ser físico, una persona que compartía, que comía, que tenía necesidades básicas, una persona normal, bueno, extraordinariamente normal, pero que tenía las necesidades que nosotros tenemos. Jesús sufrió tanto, y no solo fue en el momento de la pasión, sino que también sufrió desprecios. O sea, no solo fueron golpes, sino que también sufrió desprecios a lo largo de toda su vida, porque no solo fue cuando comenzó su misión pública, sino a lo largo de toda su vida. Principalmente cuando comienza su misión pública y comienza la gente a decir: ¿y vos quién sos? Pero vos no sos importante, hijo de un carpintero. O sea, imagínense ustedes estar haciendo lo que más les gusta y que haya gente apachándolos con el dedo ahí, murmurando a sus espaldas. De alguna manera, eso también es un tipo de sufrimiento. Yo me atrevería a decir que hoy eso es considerado como bullying. Jesús también pasó por eso. Jesús llevó todo este sufrimiento de cruz en silencio. Muchas veces, así como vos llevas ese sufrimiento que te está provocando tanto malestar en silencio, pues déjame contarte que Jesús, al igual que vos, sufrió siendo hombre por motivos humanos, meramente humanos. Y así como Jesús soporta, tú también soportas.
El sufrimiento extremo puede causar un deterioro psicológico en nosotros. Y no soy psicóloga, pero me leí bastante de esto para saber de qué iba a hablar. Y ese sufrimiento extremo puede producir daños irreversibles en nuestro cerebro, en la forma en cómo nos comportamos y la forma en cómo vemos a los demás. Y es por eso que de sufrimientos extremos muchas veces surgen, y es por eso que de sufrimientos extremos, de dolores extremos, muchas veces surgen asesinos en serie, psicópatas, violadores, y surgen personas que pasan de soportar a producir, soportar y producir. Y se olvidan de la tercera palabra, que es llevar. Soportar y producir, y se vuelve como un boomerang de Instagram. Soportar, producir, soportar, y está como un boomerang. O sea, no se dan el chance de pasar a un tercer punto. Es bueno que nos preguntemos en dónde está Dios de infinita misericordia, amor, bondadoso, todo dar, Padre. ¿En dónde está Dios? ¿En dónde estuvo Dios en ese momento de pasión de Jesús? Porque ¿por qué lo dejó pasar tanto si era su hijo amado? Y aquí es súper bueno que nos cuestionemos. No es malo, es muy bueno. Vamos a comenzar con que si vos tenés una profesión, te dedicás a hacer algo, tenés un oficio, bueno, la profesión de Dios es amarnos. Vamos a comenzar por allí. Así como tú te levantas por la mañana pensando que tienes que ir a atender a un paciente, a dar las clases, a hacer la comida, a cocinar para un restaurante, que tienes que levantarte a entrenar, que tienes que arreglar una computadora, estudiar. Así como tú te levantas pensando en ese tipo de cosas, Dios se levanta cada mañana amándote. Imagínate que alguien tan grande y tan poderoso piensa en vos y te ama. Nosotros siendo tan pequeños y a veces sintiéndonos tan insignificantes, tan miserables, y alguien tan importante como Dios pensando en mí. En ese caso, tenés que cambiar la palabra qué insignificante que soy por cuán valioso soy para Dios. Y volvemos al punto del inicio. Pero ¿en dónde está Dios cuando sufro o cuando alguien sufre? El amor de Dios es libre, y si no es libre, no es el amor de Dios. Entonces vamos a hablar de la libertad que todos ejercemos porque Dios Padre nos ama. Y cada uno de nuestros actos son libres, porque nosotros tenemos control sobre cada uno de esos actos. Así como vos sos libre, el asesino también fue libre al momento de asesinar. O sea, estaba ejerciendo su libertad que está dentro del proyecto de amor de Dios. Pero él utilizó su libertad para herir. Eso quiere decir que Dios estaba amándolo al asesino, está amándolo desde su libertad, pero cada persona está ejerciendo su libertad como mejor le parezca. Entonces Dios hace algo que a nosotros como jóvenes nos encanta, y es dejarnos ser, dejarnos actuar, dejarnos hacer. Entonces, ¿en dónde estaba Dios cuando ese asesino, redundante, pero ¿en dónde estaba? Estaba dejándolo ejercer su libertad. Y obviamente al ejercerla de esa manera tiene una consecuencia negativa, porque lo que hizo fue algo negativo. Esto es bien simple de entender. Cuando hacemos cosas buenas desde nuestra libertad, tenemos consecuencias buenas. Si sembramos nuestra mejor semilla, cosechamos nuestro mejor fruto. Pero si sembramos nuestra peor semilla, pues probablemente ni siquiera tengamos frutos. Dios está dejando a las personas ejercer su libertad porque nos ama. Uy, qué fuerte. Obviamente el asesino, el delincuente, etc., ejercen su libertad muy mal, pero la ejercen al final de cuentas porque así es la voluntad de Dios. En conclusión, cada uno ejerce su libertad como se le ronque la gana. Entonces volvemos al punto, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí donde siempre ha estado. El sufrimiento no le es indiferente, pero muchas veces tenemos que aprender
de lo malo que nos pasa porque alguien ejerció mal su libertad o porque incluso nosotros mismos la ejercimos mal. Y aquí es donde entra la tercera palabra, que es llevar. Producir, soportar y llevar. Y florece. Hay una frase que dice que el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Cuando dejamos de romantizar el sufrimiento y nos sacamos a nosotros mismos del papel de víctima y nos ponemos en el papel de aprendiz, la cosa cambia mucho. Aunque somos víctimas de cualquier acontecimiento, cuando nosotros nos salimos de ese papel, la vida gira 180 grados. Porque todo eso que pasamos podemos usarlo de abono para florecer. Entonces no romantizamos la muerte en cruz de Jesús, pero entendemos que era necesaria para poder resucitar. No podía resucitar de entre los muertos alguien que no estaba muerto, aunque suene muy cruel, pero es así. Jesús debía pasar la pasión para poder cantar victoriosamente la resurrección, para poder vivir, para poder tener esa victoria sobre la muerte, que pudo haber muerto de otra manera porque murió de una forma muy cruel. Pues la historia se marca como Dios quiere que se marca. Podríamos pensar en pudo haber sido distinto, porque Dios tenía un plan y tiene un plan para cada uno de nosotros, y si no pasó distinto es porque no debía ser distinto. Y hasta aquí hay que aclarar que supongo que Jesús no disfrutó cada uno de los latigazos, así como nosotros no disfrutamos como cuando nos comemos un helado de chocolate cuando sufrimos. O sea, es muy diferente, pero soportó por amor. Y todo eso que soportó, latigazos, escupidas, toda esa sangre que derramó, cada uno de los daños, la corona, los clavos, todo eso que soportó no lo llenó de odio ni de rencor, sino todo lo contrario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que nosotros jamás nos hemos puesto en una postura igual o similar a la de Él. Y Dios no cambió su plan, que era el original, aún porque era su hijo más amado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto, porque Él mismo lo es. Y dejó que cada una de las personas que apedrearon, latigaron, persiguieron, escupieron y crucificaron a Jesús ejercieran su libertad. Ahora imagínate que no hizo llover fuego el día que crucificaron a Jesús, pero aún en medio de todo ese daño que estaban ejerciendo, Dios nos amó. Y por medio de la muerte en cruz de Jesús, perdonó incluso a aquellas personas que le estaban latigando, escupiendo, persiguiendo, aquellas personas que lo entregaron, incluso aquel soldado que lo traspasa con una lanza. Todos y cada uno perdonados. ¿Cuán mínimo es el daño que te hicieron a vos, o que me hicieron a mí, o que le hicieron a la fulanita, o que le hicieron a mi mamá, o que le hicieron a no sé quién, o que le hicieron a mi amigo, o que le hicieron a mi vecino, y nosotros no lo perdonamos? Si lo comparamos con la muerte sangrienta, despiadada y poco humana que tuvo Jesús en esa cruz, y termina diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, ¿qué nos creemos para andar por la vida sin perdonar a la gente? El dolor, el sufrimiento desde los ojos de Cristo es algo muy diferente, porque no es lo que nos vende el mundo de venganza, resentimiento, odio y todo este tipo de situaciones que al final nos llevan a pasárnosla muy mal a largo plazo, porque puede ser que nuestro momento de sufrimiento hayan sido 2 años y por cultivar y cosechar esto en nuestro corazón pasan 10 años y yo sigo allí. Y para esto es muy importante. ¿Y por qué estoy haciendo este video? Bueno, septiembre es el mes de la prevención del suicidio y sé que muchas veces pasa que no hablamos, no exteriorizamos nuestros sentimientos. Y si vos estás viendo este video y en algún momento te ha pasado por la cabeza tener o producir un suicidio, déjame contarte que Dios está con vos peleando esa batalla que vos estás pasando. Así que no tengas
miedo, pero sí ponete manos a la obra. Date el chance de buscar ayuda, no te creas el Superman de tu historia. De pronto necesitas ayuda profesional y no digo que estés loco porque efectivamente nadie lo está, pero quizás necesitas un amigo, una persona profesional, un psicólogo que te acompañe y que te permita darle solución o darte una luz diferente a la que vos tenés en este momento. Así que ánimo, porque sufrir puede transformar nuestra vida para bien y no solo para mal. Que estés muy bien, Dios te bendiga y déjame en los comentarios si crees que sufrir de alguna manera puede llegar a ser trampolín. Bye.